El despertar del tercer ojo es un tema muy interesante y fascinante dentro de la espiritualidad y el crecimiento personal. El tercer ojo es un centro energético ubicado en el centro de nuestra frente, entre ceja, y se relaciona con la intuición, la percepción extrasensorial y la conexión con lo divino. En diversas tradiciones espirituales y filosóficas, el despertar del tercer ojo es considerado como un paso importante hacia la iluminación y el autoconocimiento. En esta discusión, exploraremos los conceptos detrás del tercer ojo, las técnicas y prácticas para despertarlo, y cómo su despertar puede afectar nuestra vida y percepción del mundo que nos rodea. Asimismo, veremos cómo podemos saber si hemos despertado nuestro tercer ojo. El tercer ojo, desde el punto espiritual, se asocia con la percepción extrasensorial, la intuición, la sabiduría y la conexión con lo divino. Este centro energético es fundamental para el desarrollo espiritual y la expansión de la conciencia. Su apertura nos permite tomar decisiones con sabiduría y aceptación de lo que pueda suceder en el futuro, desde una perspectiva diferente. El tercer ojo nos brinda la habilidad de mirar dentro de nosotros mismos, logrando un mayor conocimiento de nuestro ser y alcanzando niveles más elevados de conciencia. El tercer ojo es comparado con nuestra capacidad para ver más allá de la realidad, o ver más allá de nuestra nariz, como si nuestro sexto sentido se materializara en nuestro cuerpo. ¿Es el tercer ojo un chakra? En el hinduismo es fundamental tener conocimiento de la existencia del tercer ojo y trabajar en su desarrollo, ya que de lo contrario existe el peligro de desconocer el mundo metafísico y limitarse a pensar que todo se reduce al mundo físico. El tercer ojo es el sexto chakra del cuerpo humano que permite el desarrollo de la mente, la imaginación y la intuición. Al tener acceso a este poder, podemos tomar decisiones correctas para nuestro presente y futuro. Te animo a que te conectes contigo mismo y explores las capacidades de tu tercer ojo. Para hacerlo, te sugiero que realices 16 ejercicios con dedicación y responsabilidad. Al hacerlo, podrás alcanzar un mayor estado de conciencia y emitir una energía más poderosa y determinada, lo que te permitirá atraer experiencias positivas a tu vida. 1. Comer cilantro. Este nos ayudará a este proceso de descalcificación de nuestro tercer ojo. Además, el cilantro es una hierba muy saludable y nutritiva que se puede consumir en ensaladas, sopas, guisos, salsas y otros platillos. Es una buena fuente de vitamina C, vitamina K, ácido fólico, potasio y fibra. También contiene compuestos antioxidantes que pueden tener propiedades antiinflamatorias y ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Sin embargo, algunas personas pueden ser alérgicas al cilantro y experimentar síntomas como hinchazón, picazón, erupciones en la piel y dificultad para respirar. Es importante hablar con un profesional de la salud antes de incorporar cualquier alimento nuevo a su dieta, especialmente si tiene alguna condición médica o toma algún medicamento. La crema dental es indispensable usarla moderadamente o reemplazarla por opciones que se pueden usar en lugar de la pasta de dientes, ya que esta nos ayuda a calcificar nuestro tercer ojo. El cuidado de nuestra salud dental es fundamental, y es importante elegir opciones que nos ayuden a mantener una sonrisa radiante sin comprometer la salud de nuestros dientes y encías. Afortunadamente, existen diversas alternativas naturales que pueden reemplazar la crema dental convencional de manera efectiva. El bicarbonato es un ingrediente que muchos conocen y que puede ser utilizado con moderación para mantener una buena higiene bucal, aunque es importante tener en cuenta que su uso excesivo puede ser perjudicial para el esmalte dental. Otra opción natural es el aceite de coco, que puede ser utilizado como un efectivo agente limpiador y protector dental. Asimismo, algunas pastas dentales a base de arcilla pueden ofrecer una alternativa más natural y segura que las opciones convencionales. Además, el cepillado en seco es una opción fácil y económica que puede ayudar a mantener nuestros dientes limpios sin la necesidad de utilizar pasta dental. Por último, los irrigadores dentales y la seda dental son herramientas muy útiles para complementar nuestra rutina de higiene bucal. 3. La meditación. La meditación es una práctica que requiere tiempo, paciencia y dedicación para lograr una buena experiencia. Aquí te doy algunos consejos para hacer una buena meditación. Encuentra un lugar tranquilo. Busca un lugar donde no te molesten y puedas estar en silencio. Es importante que te sientas cómodo y relajado. Adopta una postura cómoda. Puedes sentarte en una silla con los pies apoyados en el suelo, o en el suelo con las piernas cruzadas. Lo importante es que tu espalda esté recta y tus hombros relajados. Concéntrate en tu respiración. Cierra los ojos y respira profundamente. Con cada inhalación, imagina que estás absorbiendo energía positiva, y con cada exhalación, suelta el estrés y la tensión. Deja pasar los pensamientos. Cuando meditas, es normal que los pensamientos vengan a tu mente. No te preocupes por ellos, simplemente observa tus pensamientos y déjalos pasar sin juzgarlos. Sé constante. Haz de la meditación un hábito diario, incluso si solo puedes dedicar unos minutos al día.
La constancia te ayudará a desarrollar una práctica más efectiva y a sentirte más relajado. Recuerda que cada persona tiene su propia forma de meditar, por lo que es importante que encuentres lo que funciona mejor para ti. La meditación puede ser una práctica muy beneficiosa para tu salud mental y emocional, así que no dudes en explorar y experimentar hasta encontrar tu camino. 4. Concentración con la llama azul de la vela. Cuando era joven, mi padre me enseñó a concentrarme en la luz de una vela, específicamente en la llama azul, hasta que pudiera ver solo eso y no escuchar ningún otro sonido. Me sorprendió mucho descubrir que podía perderme en esa llama azul y sentirme completamente conectado con el momento presente. Esto es una práctica de meditación que se ha utilizado durante siglos en diferentes tradiciones espirituales. La meditación de la llama de la vela implica concentrarse en la llama azul de una vela y dejar que los pensamientos pasen sin apegarse a ellos. Puedes sentarte en un lugar tranquilo con una vela encendida frente a ti y centrar tu atención en la llama azul. Trata de evitar cualquier distracción y concéntrate únicamente en la llama. Al principio, es posible que tu mente divague y te distraigas con otros pensamientos. Pero no te preocupes, esto es normal. Cuando te dé cuenta de que estás distrayéndote, simplemente vuelve a enfocar tu atención en la llama azul de la vela. Con la práctica, la meditación de la llama azul de la vela puede ayudarte a desarrollar la concentración, la atención plena y la calma mental. También puede ser útil para reducir el estrés y la ansiedad y mejorar el bienestar general. 5. Silencio en la meditación. La práctica del silencio es un aspecto importante de la meditación y puede ayudar a calmar la mente y reducir la distracción durante la sesión de meditación. En la meditación, el silencio se refiere a la eliminación de la distracción auditiva y la quietud mental. Puedes encontrar un lugar tranquilo donde no haya distracciones externas, como ruidos fuertes o personas hablando en voz alta. También puedes considerar usar tapones para los oídos o auriculares con cancelación de ruido si es necesario. Una vez que hayas eliminado la distracción auditiva externa, es importante concentrarse en el silencio interno. Esto significa dejar de lado los pensamientos y emociones que pueden estar presentes en la mente y centrarse en la sensación de calma y quietud que existe dentro de ti. Para practicar el silencio interno, puedes enfocarte en la respiración, simplemente observando la sensación de inhalación y exhalación, sin juzgar ni tratar de controlar la respiración. También puedes visualizar una imagen o un objeto que te transmita paz y tranquilidad, como una playa o un paisaje natural, y tratar de sumergirte en esa imagen. Es importante recordar que la práctica del silencio puede ser difícil al principio, especialmente si la mente está acostumbrada a estar constantemente ocupada y distraída. Pero con la práctica, se puede desarrollar la capacidad de calmar la mente y encontrar un estado de tranquilidad y paz interior. 6. Caminar vendado los ojos. Caminar vendado los ojos es una técnica de meditación que se enfoca en aumentar la conciencia sensorial y desarrollar la atención plena en el momento presente. La práctica consiste en caminar lentamente con los ojos vendados para reducir la distracción visual y aumentar la atención en las sensaciones del cuerpo. Al caminar vendado los ojos, debes asegurarte de estar en un lugar seguro y sin obstáculos que puedan causar tropezones o caídas. También es importante tener un compañero o alguien que pueda supervisarte para ayudarte si es necesario. Una vez que estés en un lugar seguro, coloca una venda en los ojos y comienza a caminar lentamente, prestando atención a las sensaciones físicas en tu cuerpo, como la tensión en los músculos, la posición de tus pies y la sensación de la superficie en la que estás caminando. Al caminar vendado los ojos, puede ser útil también prestar atención a la respiración y a los sonidos que puedas escuchar. Trata de mantener la mente enfocada en el momento presente y en las sensaciones del cuerpo, sin juzgar o evaluar lo que estás experimentando. Esta práctica puede ser una forma efectiva de aumentar la conciencia sensorial y la atención plena, ya que reduce la distracción visual y enfoca la atención en las sensaciones físicas del cuerpo. 7. Anticiparnos a los acontecimientos. Otro ejercicio que puede ayudarnos a abrir nuestro tercer ojo es anticiparnos a lo que puede suceder en nuestro entorno o en una película que estemos viendo. Al hacer esto, estamos desarrollando nuestra intuición y nuestra capacidad para percibir más allá de lo evidente. Es importante tener en cuenta que estas prácticas no son una garantía para abrir nuestro tercer ojo, ya que esto depende de factores personales y espirituales únicos. Sin embargo, estas prácticas pueden ser útiles para ayudarnos a desarrollar nuestra conciencia y nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Podremos notar que estos ejercicios han funcionado para ayudarnos a abrir nuestra intuición. Podemos sentir de manera más clara cuando algo positivo o negativo está por suceder a nuestro alrededor. Esta sensación puede ser constante o aparecer de vez en cuando, pero al final nos servirá como guía para nuestro día a día. 8. Conectar con la naturaleza y la intuición. Hay varias prácticas que pueden ayudarnos a abrir nuestro tercer ojo.
Una de ellas es abrazar y permitir que un árbol nos abrace, caminar descalzos en la arena y caminar en el prado. Estas prácticas nos ayudan a conectarnos con la naturaleza y a sentir la energía que fluye a nuestro alrededor. 9. Cristales o piedras preciosas. Existen diversos cristales que se emplean con frecuencia para equilibrar y armonizar el chakra del tercer ojo, entre los que destacan la amatista, el cuarzo transparente y la fluorita. Se les atribuyen poderosas propiedades que ayudan a estimular y desbloquear este importante centro energético, favoreciendo así el desarrollo de la intuición y el crecimiento espiritual. Portarlos como joyas. Puedes llevar contigo una joya con alguno de estos cristales para tener su energía cerca de ti a lo largo del día. Por ejemplo, una pulsera, un collar o unos pendientes. Colocarlos en tu entorno. Puedes colocar los cristales en tu habitación, en tu lugar de trabajo o en cualquier otro lugar en el que pases tiempo para que su energía impregne el espacio y te beneficie. 10. Color azul y púrpura. El color azul índigo es un tono significativo en la práctica espiritual y se asocia comúnmente con el sexto chakra o tercer ojo. Su uso en la meditación y la visualización puede ayudar a estimular este chakra y apoyar la conexión con la sabiduría interior y la percepción sutil. 11. Música para activar el tercer ojo. La música nos ayuda con el despertar de este chakra. Podemos probar con música, que incluya sonidos binaurales. Aquí hay algunos ejemplos de canciones. Om Mani Padme Hum, de Imeoi, Third Eye. The Tool, Tibetan Healing Sounds, de Meditative Mind, 432 Hz Miracle Tone. The Power Thoughts Meditation. Club, Lucid Dreaming Sleep Track. The Brainwave Music. The Beatles, Yellow Submarine. 12. Mantras. Elige un mantra personal que te acompañe durante tu meditación. Este mantra puede ser una palabra o frase que quieras integrar en tu mente y conciencia. Puedes repetirlo en voz alta o mentalmente según tu preferencia. Elige algo significativo para ti, por ejemplo, me encuentro receptivo a las verdades que el universo tiene para ofrecer. La verdad que guía mi vida emana de mi ser interior. Mantengo una conexión con el mundo espiritual. Tengo una visión clara del propósito que rige mi existencia. 13. Agua de Florida. Te recomiendo que coloques una gota de agua de Florida en tu tercer ojo cada mañana y noche. Al hacerlo, podrás limpiar tu chakra del tercer ojo y obtener protección adicional, lo que te permitirá acceder a él con mayor facilidad. 14. Amatista piedra preciosa. Debes poner una piedra de amatista en tu frente, en el lugar donde se encuentra el tercer ojo. La amatista puede ayudar a liberar la energía que está bloqueada y reemplazarla por una energía positiva. Si quieres probarlo, coloca la piedra en tu frente antes de dormir durante 21 días seguidos. Después, toma una semana de descanso y si no has notado cambios, puedes intentarlo de nuevo hasta que obtengas los resultados que esperas. 15. Baños con sal de Epsom. Date un baño o una ducha con sales de Epsom para relajarte. Masajea suavemente la sal en tu frente para sentirte mejor y eliminar las malas energías y limpiar el aura. 16. Permitirnos cambiar las creencias. Cuando tenemos creencias arraigadas, valores firmes o hemos adquirido cierto conocimiento, a menudo puede ser difícil para nosotros considerar otras perspectivas o mantener una mente abierta. 17. Beber agua. Beber agua puede ayudarnos a limpiar nuestro cuerpo y mente de toxinas y energías negativas. En algunas culturas, se cree que el agua tiene propiedades curativas y que beber agua bendecida o sagrada puede tener un efecto positivo en nuestra salud y bienestar. ¿Cómo podemos saber si hemos despertado nuestro tercer ojo? Esta interrogante puede responderse a través de la observación de ciertos indicios o modificaciones en nuestra experiencia, tales como, un cambio en nuestras emociones. Si estás experimentando una apertura de tu tercer ojo, significa que estás experimentando un proceso de transformación interna, lo cual se manifestará en tus emociones y en tu vida cotidiana. Es posible que desarrolles una mayor tolerancia y generosidad hacia los demás, y también notarás que puedes leer mejor las emociones y sentimientos de las personas, sin ser engañado tan fácilmente. 2. Mayor claridad mental. Una persona con su tercer ojo abierto experimenta una mayor claridad mental, lo que se traduce en una mayor capacidad para enfocarse, concentrarse y tomar decisiones con más facilidad. 3. Intuición agudizada. Una persona con el tercer ojo abierto también tiende a tener una intuición más aguda. Esto significa que pueden tener una comprensión más profunda de las situaciones y las personas, y pueden tomar decisiones más sabias basadas en su intuición. 4. Conexión espiritual. Cuando el tercer ojo se abre, puede llevar a una mayor conexión espiritual. La persona puede sentir una mayor conexión con el universo, con una energía más elevada y con un propósito más profundo en la vida. 5. Mayor creatividad. Con el tercer ojo abierto, la creatividad puede aumentar.
La persona puede tener una perspectiva más amplia y ser capaz de generar nuevas ideas y soluciones creativas a los problemas. 6. Sensibilidad a la luz y el sonido. Otra señal de que el tercer ojo está abierto es la sensibilidad a la luz y el sonido. La persona puede notar que los colores parecen más vibrantes y que los sonidos parecen más nítidos. 7. Desarrollo psíquico. La apertura del tercer ojo también puede llevarnos al desarrollo de habilidades psíquicas como la clarividencia, la telepatía, el desdoblamiento, la percepción extrasensorial y las habilidades de medium. 9. La comprensión profunda. Aprender a ver más allá de las mentiras cotidianas. A menudo somos conscientes de que hay mentiras a nuestro alrededor, tanto en las personas como en la forma en que percibimos las cosas. Sin embargo, cuando desarrollamos una comprensión más profunda, a través de la apertura de nuestro tercer ojo, podemos aprender a ignorar estas mentiras y comprender las enseñanzas sin sentirnos víctimas de la situación. 10. Aumento de energía vital. La activación del tercer ojo puede producir un aumento en la energía vital que fluye a través de tu ser. Esta energía, a veces referida como prana, puede ayudar a eliminar bloqueos y enfermedades en tu cuerpo físico. A medida que la frecuencia de energía aumenta, puedes experimentar estados más elevados de conciencia y sentir cómo la energía fluye por todo tu cuerpo, brindándote beneficios significativos para tu bienestar. En resumen, la activación del tercer ojo puede conducir a una mayor circulación de energía vital en tu cuerpo, lo que puede ser muy positivo y beneficioso para tu salud y bienestar en general. 11. Sueños vívidos. Cuando tu mente alcanza un nivel de profunda relajación y concentración, como ocurre en los sueños, estos estados se vuelven muy realistas y vívidos. Es posible que experimentes sueños lúcidos, donde eres consciente de que estás soñando, o simplemente puedes tener sueños muy vívidos que parecen más reales que la realidad misma. 12. La ley de atracción. Esta ley establece que la energía que proyectamos es la energía que recibimos. Por lo tanto, si emitimos una energía positiva, atraeremos una energía positiva y si emitimos una energía negativa, atraeremos una energía negativa. Al abrir el tercer ojo, superamos los estados alterados de conciencia y alcanzamos un nivel de conciencia más elevado, lo que nos permite emitir una energía más determinada y potente. Considerando que siempre es posible aprender y crecer, la idea de probar nuevos consejos y técnicas puede resultar muy valiosa en el camino de desarrollo personal. Si bien puede existir la tentación de rechazar ideas que no parezcan familiares o cómodas, es importante recordar que la resistencia al cambio puede limitar nuestro potencial. Por tanto, sugerir que no perdemos nada al intentar estos consejos significa abrirnos a la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida. Al permitir nuevas creencias y experiencias, ampliamos nuestra perspectiva y abrimos puertas a nuevos horizontes. Además, esta actitud abierta puede ayudarnos a superar la inseguridad y la complacencia que pueden impedir nuestro progreso. En resumen, la recomendación de probar nuevos consejos y permitirnos vivir nuevas experiencias, como la apertura del tercer ojo, nos invita a fomentar la curiosidad, valentía y flexibilidad. Todo esto puede resultar en un importante crecimiento personal. Es importante recordar que no es tanto lo que nos sucede, sino qué hacemos con lo que nos sucede. Al abrirnos a lo desconocido y explorar nuevas posibilidades, ampliamos nuestra perspectiva y desarrollamos habilidades valiosas, como el poder ver más allá de nuestro entendimiento. En última instancia, esto puede conducirnos a descubrir nuevas dimensiones, alcanzar nuestras metas y llevar una vida más plena y satisfactoria. Asimismo, la apertura del tercer ojo puede ser un camino hacia la transformación personal y la mejora de nuestra relación con el mundo que nos rodea. Te invito a suscribirte de forma gratuita para apoyarme y motivarme a seguir creando videos con contenido interesante y educativo para ti. Dale like si te gustó. Comparte este video para que otras personas se beneficien de él. Un abrazo y hasta pronto.